Hola, buenas tardes. Soy el doctor Fabián Risueño, médico especialista en reumatología de la ciudad de Bahía Blanca, y quería aprovechar esta vía para estar presente junto a ustedes, nuestros pacientes con patología reumática. Despejar algunas dudas, las que podamos despejar científicamente. Cuando digo científicamente es a través de trabajos escritos en revistas reconocidas, no me dijo mi abuela, mi tía que vio en YouTube. Eso no, porque lo único que hacemos es sembrar más caos. Esto es algo dinámico y esto es día a día y las verdades de hoy serán mentiras mañana, y eso ustedes lo ven, que empezamos con los barbijos, que con la vacuna, que con esta droga sí, que con esta otra droga no. Llevar tranquilidad a los pacientes reumáticos. Nosotros los reumatólogos seguimos atendiendo, estamos en los consultorios porque sabemos que el mundo no termina en el COVID, que su día a día con la patología reumática está, y no queremos dejarlos solos ni huérfanos de consultas para evacuar sus dudas y para corregir tratamientos, para ver los análisis, para ver lo que haga falta. Estamos presentes a través de esta vía, a través de la vía presencial, vía Skype, vía WhatsApp, vía mensajito de texto, paloma mensajera, lo que sea que fuere. Nosotros estamos presentes junto a ustedes y no dejamos de atender. Lo más importante es llevarles a ustedes esa tranquilidad. En el día a día lo que vemos es dudas. Doctor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Entonces yo hice un listadito de cuestiones que yo les puedo llegar a, de una vez, como es esto, es un disparo para mucha gente, de preguntas que ustedes me hacen continuamente y que por allí no tenemos hoy en día la certeza. Quiero que sepan que los médicos estamos preparados para lidiar con esto. Quienes hemos hecho emergentología, quienes hemos hecho en algún momento terapia intensiva, sabemos que tenemos que pelear en canchas difíciles, sabemos cómo cuidarnos de las infecciones. Imagínense que en mi caso en particular, atrás de esa puerta están mis hijos y mi nieta, que es bebé. Entonces, lo que yo menos quiero, por supuesto, es llevarles a ellos la enfermedad. Así que para eso nosotros nos entrenamos continuamente en cómo cuidarnos. Cuidándonos nosotros, los cuidamos a ustedes. Si nosotros nos enfermamos, ustedes se quedan sin médicos. Entonces, lo que menos queremos es enfermarnos. Hay una frase que es valiosísima, que es que en toda epidemia o pandemia como es esto, no hay urgencias. Es decir, tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Yo no puedo salir a locas y a tontas a atender a un paciente con COVID sin protegerme. ¿Sí? Esto es como en el avión. Cuando el avión se está cayendo, ¿qué le dice la azafata? Primero se ayuda a usted y después ayuda al que está al lado. De nada sirve un médico enfermo transmitiendo la enfermedad. Vamos a ir despejando algunas dudas. ¿Qué pasa con los pacientes reumáticos y el COVID-19? Hasta acá hay datos, no sé si alentadores, pero por lo menos no preocupantes. Es decir, la tasa de morbilidad y la tasa de mortalidad en los pacientes con artritis reumatoidea o con lupus, que son los pacientes numéricamente más importantes de los reumatólogos, se comportan igual que la población general. Nosotros teníamos miedo con respecto a la inmunosupresión, en respecto a las drogas que estábamos usando, de que fuesen más susceptibles a la infección por el virus, y aparentemente eso hoy, no sé mañana, hoy no está pasando. Con respecto al uso de las drogas antirreumáticas en esta pandemia de COVID. Ustedes seguramente han leído, y más de uno de los que están viendo han salido a comprar hidroxicloroquina sin receta médica, sin consejo médico, y se la han vendido, que es lo peor. Hay trabajos muy nuevitos, no tienen un doble ciego, no tienen un método científico comprobado para dar luz. Pero ante esta emergencia uno no se puede tomar los recaudos que habitualmente tomamos quienes hacemos investigación, de usar un doble ciego, un doble dummy, etcétera, etcétera. Entonces, empezaron a aparecer trabajos de China diciendo que la cloroquina o la hidroxicloroquina eran útiles en esta pandemia. Y lo peor del caso es que salió Donald Trump con un Twitter a decir que todos se aprovisionan de hidroxicloroquina, que era la forma más fácil de contener esta pandemia, y entonces todo el mundo salió a comprar hidroxicloroquina.
¿Qué pasó? Se terminó la hidroxicloroquina. Entonces, la cuestión es, si bien los datos son muy frescos, si bien no es un ensayo clínico bien diseñado, hay varios pasos por los cuales la hidroxicloroquina podría disminuir la infectividad del virus, podría disminuir la replicación del virus. Para hablar y para que ustedes entiendan, el virus tiene, como toda célula, un código genético que se llama ARN. Nosotros los humanos tenemos ADN en la célula, son dos cosas distintas, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. El virus llega a través de una de esas, si ustedes vieron las fotitos del coronavirus, a través de esas espinas, se llama proteína S, esa de spine, de espina, esa proteína S se pega en un receptor celular que se llama inhibidor de la angiotensina 2, pasa el virus a la célula, al citoplasma celular, y ahí libera su ARN, que es su código genético. En el citoplasma, esa proteína del virus es muy parecida, es más, casi idéntica al ARN que nosotros soltamos para producir proteínas, para producir más hueso, para producir más músculo, para producir tejido hepático, para producir lo que sea que fuere, usamos ese modo de producción. Esta partícula del virus es idéntica, el comienzo y el final, a la partícula humana. Entonces, ¿qué es lo que hace el ribosoma, que es el que produce proteínas en nuestras células? Lo lee, lo ve flotando, lo agarra, lo lee y dice, tengo que producir esto, porque pensó que el núcleo le había mandado eso. Entonces, empieza a producir esa proteína. ¿Y esa proteína qué es? Ni más ni menos que un virus. Entonces, se forma el virus dentro de la célula lo expulsa y ahí hay otro virus nuevo para infectar a más gente. La hidroxicloroquina se cree que bloquea ese receptor celular para que no pase el virus a la célula. Y en el caso de que pasara o pasase, dentro del citoplasma, la hidroxicloroquina modifica el pH, que es la acidez de adentro de la célula, y no deja que se produzca ese código genético del virus. Y hay un tercer mecanismo más a través del ácido ciálico, que es otro receptor de membrana que no dejaría que el virus entre a la célula. Si así todo el virus logra engañar al receptor de membrana, al ácido ciálico y a los ribosomas y producir su ARN, la hidroxicloroquina disminuye las interleuquinas que producen el daño corporal. Ustedes han escuchado seguramente en estos días hablar de, por televisión, tormenta de citoquinas. Esas citoquinas, la interleuquina 6, las JAK quinasas, el factor de necrosis tumoral, para los reumatólogos son viejos conocidos. ¿Por qué? Porque son los que producen las enfermedades reumáticas y son las que producen el daño en los pulmones, en los riñones, en las articulaciones, en la piel. Entonces, nosotros ya las conocemos desde hace mucho y no nos llama la atención que el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina, al bajar la concentración de esas interleuquinas tóxicas, el paciente tenga menos daño. Por eso es que se sugería el uso de la hidroxicloroquina. Ahora bien, todo el mundo empezó a usar hidroxicloroquina y empezaron a desaparecer muertos por hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque, como ya lo decía Celso, de un medicamento a un veneno la diferencia es la dosis. ¿Qué pasa? En los trabajos que hablan de COVID, la dosis es del doble de lo que usamos en artritis reumatoidea o en lupus. La dosis que nosotros habitualmente usamos, 4 miligramos kilo peso, no presenta demasiada toxicidad ni demasiados efectos adversos. Ahora, si doblamos la dosis y si además le agregamos acitromicina, que es otra droga que también inhibe el citocromo 2p6 del hígado, ahí empezamos a tener más problemas. La hidroxicloroquina solita puede producir bloqueo auriculoventricular, es decir, puede producir una arritmia, puede producir lo que se llama una torsada de punta y termina con la vida del paciente. Entonces,
para todos aquellos pacientes que tengan una patología cardíaca como un síndrome, se llama síndrome QT largo, que es una alteración en el electrocardiograma, no deberían usar hidroxicloroquina. Otro de los efectos adversos de la hidroxicloroquina es la hipoglucemia, baja en el azúcar. La hidroxicloroquina actúa a través de los receptores de la insulina y a través de mecanismos pancreáticos, por lo que también puede producir hipoglucemia. Entonces, en los pacientes diabéticos tratados con metformina, la hipoglucemia puede ser sintomática y puede causar efectos adversos. Otro de los efectos de la hidroxicloroquina son las alteraciones, se llaman 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa. En la población hispánica no es muy problemático, pero sí en la población que tiene afroamericanos. Y eso produce toxicidad y produce hemólisis. Se rompen los glóbulos rojos, perdón. Entonces, ese es otro mecanismo más de toxicidad de la hidroxicloroquina. Y el que más conocemos nosotros, que es la toxicidad en la retina. La hidroxicloroquina uno maneja dosis bajas justamente por la toxicidad retinal. Ahora bien, hasta acá lo que sabemos de hidroxicloroquina. Si ustedes me preguntan si yo la tomaría, yo no la tomaría a título personal, tampoco tengo en el consultorio, porque todos los pacientes me llamaron, no hay visitadores médicos, no se vende, no hay hidroxicloroquina, excepto, bueno, ahora salió un laboratorio que la produce, tanto TRB Pharma como Teva Tuteur, son los dos laboratorios que hacen hidroxicloroquina y están proveyendo a los pacientes con receta médica, con patología demostrada reumática, les están entregando hidroxicloroquina. Las otras drogas que nosotros usamos y que se están usando también en COVID, uno se llama tocilizumab, es una droga que los pacientes con artritis reumatoidea conocen, justamente bloquea una de estas interleuquinas que producía esa tormenta de interleuquinas, como yo le decía. Los anti-JAK, los pacientes que tienen artritis reumatoidea, tofacitinib, baricitinib, filgotinib, upadacitinib, son todos drogas que nosotros usamos en el tratamiento de la artritis reumatoidea que se están ensayando también en esto de la tormenta de citoquinas, y hay algún protocolo en China con adalimumab, que también es una droga que ustedes, los pacientes con artritis reumatoidea, conocen, intentando disminuir el daño causado por las citoquinas. Ahora bien, el problema que teníamos era que nos empezaron a llamar los pacientes con lupus de que no conseguían hidroxicloroquina y están reactivándose los lupus porque la gente se estoqueó en forma arbitraria y de cierta manera egoísta de hidroxicloroquina, y quienes tienen que usar la hidroxicloroquina se les pone difícil conseguirlo. Y lo que menos queremos es reactivaciones de pacientes lúpicos, porque eso nos lleva a internación del paciente, dosis de corticoides altas, y eso sabemos que no es una medida lógica. Hoy no se está internando lo que no sea extremadamente grave y no queremos cargar el sistema con recaídas de los lúpicos porque no quedó hidroxicloroquina. Si alguno de ustedes se compró 6-7 cajas, por favor pregunte si hay algún paciente con lupus que pueda llegar a usarlas, porque estamos no desesperados, pero sí preocupados con la falta de hidroxicloroquina. Con respecto a los protocolos de seguridad, uno trata de seguir todo lo que está escrito. Nosotros en el consultorio bajamos la cantidad de pacientes, tratamos de que los pacientes vengan con un solo acompañante, que vengan en horario, porque no queremos circulación de pacientes en sala de espera. Las recetas las estamos manejando vía WhatsApp para que el paciente no tenga que venir y esperar y cruzarse con otro. Entonces se hace la receta por WhatsApp, se le manda al paciente, el paciente con eso va a la farmacia, y en el caso de que no le reconozca la farmacia esta medida, vienen a buscar el papelito físico, pero vienen y se van en determinado horario para que tampoco haya demasiado tránsito. Recuerden que lo más importante de todo esto es quedarse en casa. Con respecto a la protección, acá tengo un barbijo, ¿sí? Esto es un barbijo hecho con tela SMS, que se llama. Fíjense que tiene persianitas de un lado y del otro. La persianita tiene que quedar para abajo del lado de afuera, ¿sí? Si la ponemos así, justamente quedan estos bolsillos, que no es lo que queremos. Entonces,
la persianita para afuera, ¿sí? Se ata primero arriba la cabeza y después la tira debajo, no se la ata de nuevo acá, sino que se la lleva atrás para que justamente quede cerrada toda la boca. Hoy estamos viendo de que van a poner obligatoriedad con respecto al uso de barbijos. Ayer decíamos que no, hoy decimos que sí. Lo cierto es que es una medida más de protección. Ahora, ¿el temor cuál es? Que ustedes se crean que porque tienen un barbijo pueden estar caminando afuera, salir a la calle normalmente y estar a menos de 6 pies. ¿Cuántos son 6 pies? 1,80 m. Eso es lo que se estima que llega una gota de flu cuando uno tose o cuando uno estornuda. Entonces, esto es útil para minimizar, si se quiere, la diseminación viral, pero no para contagiarse. Quien no sabe usar un barbijo, continuamente se le mete el barbijo en el ojo y estamos metiéndonos los dedos en el ojo para sacarnos el barbijo y estamos llevando el virus a la membrana ocular, que es la más sensible. Entonces, si saben usar un barbijo, úsenlo. Úsenlo un barbijo de tela común, un tapaboca. No se vayan a comprar un N95 porque nos vamos a quedar los médicos sin N95. Entonces, seamos razonables nuevamente. ¿Qué es lo más importante? Distancia social, 1,80 m y no estar en aglomeraciones y quedarnos en cuarentena. Esto y los guantes, si se quiere, sirven para minimizar, pero no se olviden de que lo importante es la cuarentena y el distanciamiento social. La otra pregunta, vacunas sí, vacunas no. La vacuna antigripal ya estaría entrando, por lo menos en Bahía Blanca. Recuerden que son las cepas 2020. Las marcas serán las que compre cada administración. Con respecto a la vacuna antineumocóxica, la mayoría de nuestros pacientes con artritis reumatoidea que están con biológicos o con dosis altas de corticoides o con dosis altas de metotrexato ya están vacunados contra neumococo. La mayoría hicieron un esquema de 2 vacunas distintas. Una que se llama 13 valente, porque son 13 cepas de neumococo, las más virulentas, las más agresivas, y esa vacuna tiene una particularidad que se llama vacuna conjugada. Es una vacuna que tiene en su producción elementos que hacen que haya una explosión de anticuerpos contra justamente esas 13 cepas más peligrosas. La otra, la 23, se da 8 semanas después, es decir, 2 meses después que dimos la 13. Y esa 23 se da cada 5 años. La mayoría de ustedes ya está vacunado con este esquema 13 y 23. Entonces, la 13 la damos una vez, no la damos más. Y la 23 cada 5 años. ¿Sí? Para ir cerrando, decirle que a quien no puede salir de casa, nuestra gran, presencia de pacientes es mayores de 65 años. Por lo tanto, son el grupo mayor de riesgo para presentar complicaciones por este COVID. Les decimos que contamos con la presencia de esto que es una consulta virtual. Técnicamente se puede hacer. Si ustedes no lo saben hacer, le dicen a alguno de sus nietos que les manden un tutorial sobre cómo se hace una videollamada, ya sea por WhatsApp, ya sea por Skype, ya sea por Zoom, ya sea por Duo, el modo que ustedes quieran, y podemos estar comunicados con ustedes continuamente. Entonces, la tranquilidad de la permanencia nuestra, estamos atendiendo, los vamos a ayudar, no los vamos a dejar solos, le aceleramos el tema de la receta, le aceleramos el tema de la consulta virtual, tratamos de que no haya nadie en la sala de espera. A mí me van a ver usar barbijo, me van a ver usar antiparras. Esto es para protegerlos a ustedes y para protegerme a mí. Con esto quiero cerrar, espero haber sido claro, no haberme ido demasiado largo, y sepan que estamos a su disposición, estamos para ayudarlos y estamos para evacuar todas las dudas que podamos evacuar con aval científico. ¿Sí? Muchas gracias, quédense en casa, cuídense y nos veremos seguramente prontito. Gracias.